Bienvenido a un nuevo episodio de Kung Fu Hao Cha. En este episodio especial hablaré del gran maestro Hong Yun-sen, su legado y también el Hong Tai Chi. Si quieres conocer mucho más de esta tradición, te invito a que veas este episodio. Si tienes dudas, deja aquí en los comentarios todas tus dudas y preguntas y no te olvides darle like y compartir. Bien, chicos, Vamos a comenzar con la clase de hoy hablando del maestro Hong Yun-san, una leyenda del Tai Chi Chuan. Vamos a hablar de su legado, biografía, algunas historias que les podría compartir. Y vamos a ver entonces la primera diapositiva, donde dice que vamos a ver biografía, enseñanza, contribución, legado, linaje y también lo que se llama Hong Tai Chi. ¿Por qué se llama Hong Tai Chi? Bien. Como biografía, aquí tenemos una imagen ya del 1930 aproximadamente, de los años sí, 1930, ya donde está el maestro Hong Yun-sen, el maestro Chen Fa-ke, ya con Chen Yuxia, que es su hija, y en esa edad acá está el maestro Hong, tenía 26 años. Ya, y vamos a contar un poquito de la historia de cómo se conocieron y cómo empezó la práctica formal de Hong Yun-san con el maestro Chen Fa-ke. Bueno, Hong Yun-san nació en 30 de marzo de 1907 en Yuxian, Henan. Bien, es la 18ª generación del Tai Chi Chuan estilo Chen, discípulo del maestro Chen Fa-ke. Aprendió por 15 años con el maestro Chen Fa-ke y luego después, en 1956, fue aprobado por su maestro. Comenzó su práctica de Tai Chi Chuan en 1928, ¿ya? De hecho, el maestro Liu Musan, ¿ya? Que es el maestro que está acá, era su anterior maestro, ¿ya? Entonces está Chen Zhaoxu, que es el hijo mayor de Chen Fa-ke, Liu Musan, que es el anterior maestro que le enseñó el estilo Wu Tai Chi al maestro Hong y que presentó también algunos de los textos clásicos, como es el tratado del Tai Chi Chuan Luen, el tratado de Tai Chi de Wang Songyue, el cual también Hong Yun-sen tomó y hizo una interpretación o una traducción de lo antiguo, de los textos antiguos, a lo moderno. Entonces, eh, bueno, en 1928 comienza Hong Yun-sen a practicar con Liu Musan y en 1930 Chen Fa-ke conoce a Liu Musan, hacen un encuentro de Tui Show y Liu Musan se dio cuenta la gran diferencia de niveles de estructura y de empuje de manos del maestro Chen Fa-ke y decidió tomarlo como maestro y pasar todos sus discípulos al maestro Chen Fa-ke. Y en eso también pasó el maestro Hong Yun-sen y quedó también discípulo de Chen Fa-ke. Hong Yun-sen en la juventud era una persona muy enfermiza. Entonces venía de una familia de buenos recursos económicos, vivía en la capital y los padres tenían el privilegio de poderlo enviar o sea, pedir a algunos tutores para que fueran a la casa a enseñarle. Entonces, como tenía muchos problemas de salud, el médico le había dicho y le había pronosticado a Hong Joon-san que iba a durar aproximadamente hasta menos de los 40 años, y lo cual él rompió con ese dicho del doctor y practicó Tai Chi toda su vida y se dedicó absolutamente toda su vida a la práctica, desarrollo y difusión del Tai Chi Chuan en el norte de China principalmente, en la provincia de Shandong, ciudad de Jinan. ¿Bien? Y bueno, Hong Yun-sen tenía un enfoque más hacia la salud primeramente, hasta que el maestro Chen Fa-ke le dice un dicho que no hay movimiento que no sea vacío, que sea vacío. O sea, todos los movimientos tienen aplicación marcial y ahí Hong Yun-sen modificó y adaptó todos los movimientos y metodizó el Tai Chi Chuan para que tuviera el enfoque práctico. Entonces, cada movimiento tenía una aplicación, ¿ya? Dentro de las 8 aplicaciones
bases del Tai Chi Chuan, que como conocemos son Heng, Yu, Qi, An, Cai, Lie, Zhou, Kao. ¿Ya? Esas son las 8 aplicaciones base. Y bueno, luego de 15 años de práctica con el maestro Zhang Fake, aproximadamente en 1945, por temas económicos, el maestro Hong viaja a Jinan y se queda con el estilo y empieza a difundir el Tai Chi Chuan en la ciudad de Jinan. Bien, allí dice falleció en 1996, aproximadamente a los 90 años, ¿ya? Se dice los 90 años porque 907, 96, aprox, ¿ya? Entendamos también que la edad en China, los cumpleaños se celebran en el calendario agricultor. Entonces está el calendario normal que tenemos nosotros y el calendario agricultor que va variando, como también va variando la fecha del año nuevo chino, los cumpleaños también van cambiando de fecha. Entonces, por eso también se aproxima como esa edad de 90 años. Bien. Entonces dice, sus discípulos renombraron el estilo Chen como Hong Tai Chi Chuan. Y ahí vamos también a hablar un poco de eso, de las características, de las diferencias que hay con el estilo Chen que conocemos todos. Bien. Algo anecdótico es que, claro, sacarse una foto en esos años, 1930, era para gente con muchos recursos. O sea, no cualquier persona en China en esa época podía acceder a sacarse una fotografía. Entonces, por eso, desde aquí podemos entender que Hong Yun-sen tenía un estatus económico bastante bueno y luego después él prestó dinero a algún familiar, ¿ya? Según lo que me contó el maestro Sai Cheng-ye, discípulo directo de Hong Yun-sen, que prestó el dinero del maestro Hong y jamás se lo devolvieron y quedó en la bancarrota y luego después tuvo que viajar a Jinan por temas económicos. Pero en los periodos de 1930 a 1945 hubieron periodos donde el maestro Chen Fake y Hong Yun-sen vivieron bajo el mismo techo y el maestro Chen Fake se levantaba y le golpeaba la ventana para levantar al maestro Hong para que se fuera a entrenar con él. Así que tenían esa relación muy cercana de discípulo y maestro y obviamente Chen Fake tenía más discípulos y Hong era dentro de las características más relevantes, era el que tenía mejor desarrollo intelectual que los demás discípulos. Entonces era muy inteligente, estudiaba de los clásicos, estudiaba también el libro Los Cambios de Lei Jin. Entonces tenía un nivel de conocimiento y entendimiento mucho mayor al común de las personas. Y por lo cual las palabras del maestro Chen Fake, que también Chen Fake podía leer, podía escribir un poco, pero no era el nivel que tenía el maestro Hong, como de educación más, por así decirlo, universitaria, un nivel mucho más elevado. Claro, la palabra del maestro Chen Fake, Hong Yusen la podía captar y extraer mucho más información que una persona normal por la capacidad intelectual que tenía. Entonces era muy inteligente y además entrenaba muchísimo con el maestro Chen Fake. Entonces ahí hay una diferencia y que se nota después en la publicación de su libro que se llama Método Práctico del Tai Chi Chuan Estilo Chen, ¿ya? Que se llama en chino Chen Shi Tai Chi Chuan Shi Yong Chuan Fa. ¿Ya? Ese es el método práctico del Tai Chi Chuan Estilo Chen. ¿Ven? Bueno, aquí parte de las contribuciones que el maestro Hong fue resaltando al momento de difundir el Tai Chi Chuan estilo Chen. Por ejemplo, él resaltó una frase de su maestro. Aquí tenemos 3 frases. Una que viene del maestro Chen Fake, ¿ya? La primera. La segunda de Chen Xin, 14ª generación del Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? Y luego después tenemos la de Hong Yun-sen, ¿ya? Por ejemplo, la primera dice 四拳勿以动作是空而无用的, ya esa frase de Chen Fake, y dice que no hay ningún movimiento en este estilo marcial que sea vacío. Entonces, cada uno de los movimientos tiene una aplicación marcial, entonces no hay florituras y no hay movimiento que sea vacío.
Bien, esa es como la esencia y la particularidad del estilo de Hong Yun-sen, del Chen Tai Chi del maestro Hong Yun-sen. Bien. Después Chen Xin dice, Tai Chi shi Peng Jing. Ah, no, esa es frase de Hong Yun-sen. 动作说走螺旋, ya dice, Tai Chi Chuan es la fuerza de expansión, tal como el movimiento sigue el espiral. ¿Ya? Entonces, había hablado ya del Pangjing, que es esta fuerza de expansión que, que recibe, controla la fuerza que va hacia ello. Es como una pelota, como yo digo, de playa, donde recibe la fuerza, la controla, va recibiendo, pero a su vez va emitiendo hacia afuera. Entonces llega un límite eh, que transforma y desvía esa fuerza y la envía hacia otro lugar. Bien, entonces es como la característica del Peng. Y el tipo de movimiento es la característica del Tai Chi Chuan, que es el espiral. Ya este que se llama espiral o helicoidal es el movimiento que es universal, ¿ya? Donde, por ejemplo, la Tierra tiene esa rotación y tiene esa traslación que va alrededor de un eje. ¿Bien? Y finalmente la frase de Chen Xin que dice Tai Chi Chuan, Chang Fa Ye, Bu Ming Ci, Ji Bu Ming Quan. Dice, el Tai Chi Chuan es el método, así como hilar la seda. Si esto no está claro, no entenderá el Tai Chi Chuan. Bien, entonces es muy enfático Chen Xin, ya decimocuarta generación de Tai Chi Chuan estilo Chen. Entendamos que Hong Yun-sen es decimoctava generación, ya pasaron igual un par de generaciones después de él. Chen Xin escribió el clásico que se llama El Tai Chi Chuan Ilustrado, ¿ya? Tai Chi Chuan Tu Shuo, y en ese libro extrae muchísimo desde la particularidad de los movimientos, los cambios de yin y yang, también aplicaciones, también descripción de los movimientos, y tiene también las ilustraciones de cómo el movimiento espiral recorre el cuerpo, ¿ya? Y eso también es la particularidad de estos estilos tradicionales. ¿Bien? Entonces, a esto que se refiere de forma sencilla es no hacer los movimientos planos. Entonces, o sea, hacia adelante, hacia atrás, plano, arriba, abajo, ya todo eso no puede ser plano, tiene que ser con ese espiral, esa rotación y moverse en espiral. ¿Bien? Luego después pasamos con la enseñanza del maestro Hong Yun-sen. Por ejemplo, dice preservación del arte y tradición. Hong Yun-sen valoraba profundamente la preservación del legado de su maestro, así como de la tradición popular que dio origen al Tai Chi Chuan. Consideraba importante proteger este arte contra las desviaciones y la banalización que podía surgir con su adaptación a los nuevos tiempos. Bueno, en el libro, justamente en su libro, El Tai Chi Chuan estilo Chen, el método práctico, indica que en esa época se hacían torneos de Tui Shou, de empuje de mano, y que veía solamente empujones y luchas de fuerza, sin técnica, y que no utilizaban las 8 técnicas bases del Tai Chi Chuan, que son la particularidad precisamente del Tui Shou. Y decía, bueno, imagínense que eran los años 80, o sea, eran muchos años atrás. Entonces decía, ¿y qué va a pasar en las siguientes generaciones? Y bueno, ya en esta generación, en estos tiempos, ya estamos viendo ya una masificación del Tai Chi estilo Chen, una adaptación hacia lo masivo, lo simple, ya la simplificación del estilo, que hay un contraste por una parte donde es mucha acrobacia, movimientos estéticamente bonitos, ¿ya? Él decía que aquí dice el ancho, dice jugar baloncesto, dice jugar básquetbol. Y uno dice, ¿por qué dice eso? Que Hong Jun-san en ese tiempo decía, ¿por qué la gente que hace Chen salta tanto? ¿Acaso se están preparando para, no sé, para jugar un partido de básquetbol? Entonces, él siempre aludía a la necesidad de hacer los movimientos con la precisión necesaria para eh, hacerlo equilibrado. Bien, entonces no irse a los extremos, que por una parte está la presentación artística con un nivel
estético hermoso, y el otro extremo es como la brutalidad del empuje y tirar al otro al suelo y ganar y no hacer nada de Tai Chi, sino que gente que, por ejemplo, que yo vi en China participando en torneos de Tui Shou, que venían del judo, venían del Shui Jiao y que no tenían idea de Tai Chi, pero se metían en esos torneos y trataban de ganar a como de lugar y en algunos casos lo conseguían, en algunos casos no lo hacían. Pero no tiene ningún sentido eso de, de cruzar, esa información, porque se pierde y se banaliza entonces el conocimiento. Y eso Hun Yun-sen siempre fue como muy crítico en ese aspecto. ¿Ya? Dice, Hong se esforzaba por proteger los principios esenciales del Tai Chi Chuan, asegurándose de que no se diluyeran ni se desviaran de su naturaleza original. Consideraba que los cambios que no traicionaban estos principios eran desarrollos positivos, mientras que aquellos que se apartaban de ellos eran regresiones. ¿Bien? Entonces, movimientos bonitos y la fuerza bruta, eso eran como los extremos del Tai Chi. Y no es la propuesta del Tai Chi. Entonces, obviamente, cuando hay un nivel técnico bueno, se ve bien. Y por otra parte, cuando se tiene una buena técnica, también puede tener un efecto en la aplicación bastante eficiente. Bien, bien. Luego después dice la elaboración de una síntesis en principios fundamentales. Por ejemplo, Hong desarrolló una síntesis formulaica de los principios fundamentales del Tai Chi Chuan, que permitía comprender cómo el cuerpo se abre, se cierra, buscando los caminos naturales, por lo que se intertransforman cualidades supuestas y complementarias. O sea, estamos hablando de yin y yang. Entonces, todos los movimientos tienen consigo este principio, y al no ser plano, quiere decir que dentro de yin tiene yang y dentro de yang tiene yin. Entonces, tiene un intercambio constante el movimiento al hacer este movimiento espiral. Por otra parte, Hong Yun-sen le dio el enfoque hacia lo marcial. Bien, si habíamos hablado antes de que Hong Yun-sen solamente se había dedicado a esto por el tema de la salud, al momento de que el maestro Chen Fa-ke, en el año aproximadamente 56, donde va a hacer la visita a su maestro, Chen Fa-ke dice que todos los movimientos tienen esa aplicación marcial, y él cambia entonces y también le pasa una experiencia de que un maestro de Xingyi le da un puñetazo al maestro Hong para queriendo comprobar su nivel de marcialidad, y Hong, sin haber como estudiado tanto la aplicación marcial, le hace un movimiento, de hecho el primero de la rutina, y lo lanza súper lejos con la aplicación del movimiento, y se da cuenta que tiene esa habilidad también en el combate que él no había explorado tanto hasta ese entonces. Entonces, Hong creía que perfeccionar estos principios haría del Tai Chi Chuan un arte efectivo en el combate, no solo en el sentido marcial contra un oponente, sino también en términos de la salud del cuerpo y el desarrollo espiritual. Entonces era como un combate no solamente con la persona, sino que también un combate en términos de la salud, combatir, como mejorar la salud física y espiritual. ¿Bien? Bueno, dentro del libro, este es un extracto del libro. Por ejemplo, aquí está el movimiento ilustrado del Maestro Hong, el nombre del movimiento, el número del movimiento, ¿ya? Y la cantidad de movimiento que tiene o parte que tiene este movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que tiene 2 movimientos, ¿ya? Y comienza con la descripción de la mirada, la rotación del cuerpo, el ángulo de las manos, por ejemplo, donde se dirige la mano, la posición de las piernas, ya por ejemplo, qué hace la rodilla, cómo baja la fuerza a- hacia las piernas, como el tan, ya que sería la entrepierna, la postura también, por ejemplo, Panmapú, ¿ya? Y, y bueno, va describiendo de forma muy metódica la dirección de los dedos, de la palma, el arco que hace, un arco descendente, ascendente,
todos los ángulos y también la aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice que tiene el Peng, tiene el método Peng ambas manos y va haciendo, por ejemplo, An aquí, Shonsho An, haciendo un empuje. Y así va describiendo absolutamente todas las formas, toda la rutina, la ILU y la ARLU la describe completamente con cada uno de los movimientos. Entonces, y ahí dice, para transmitir sus enseñanzas, Hong abandonó en gran medida el lenguaje premoderno chino y adoptó un enfoque más práctico y científico, utilizando términos concretos y directrices claras para comprender y aplicar los principios del Tai Chi Chuan. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que todas las direcciones están súper definidas, ¿ya? Con cada uno de los ángulos, ¿ya? Superiores, inferiores, posteriores también. Y eso, a diferencia de antes, claro que era como, ya, pon la mano aquí y uno tenía que acordarse dónde tenía la mano. Acá tiene como referencias claras. ¿Ya? La punta del dedo apunta hacia la diagonal, la palma hacia un costado y así va bien ordenado el sistema de Tai Chi. ¿Ya? Bueno, enseñanza de Hong Jun Sen. Dentro de la enseñanza, ya por ejemplo, tenía el fomento de la cooperación mutua y la modestia. Ya, Hong era un maestro excepcional que era a su vez muy humilde y era una persona que se consideraba siempre un compañero de práctica y bueno, en esos tiempos no se le decía Shifu, por ejemplo, al maestro, se le decía Lao Shi, ¿ya? Eso era como la vieja usanza de decirle al maestro profesor, ¿bien? Como la época se le decía al maestro Lao Shi, ¿bien? Entonces, en ese aspecto siempre como le pedía a las personas que le llamaran por profesor y era él muy respetuoso con sus estudiantes y los consideraba entonces compañeros del mismo viaje de aprendizaje. ¿Bien? Dentro del legado del maestro Hong, por ejemplo, está los libros, ¿ya? Que él redactó este libro que se llama Chen Shi Tai Chi Chuan, Shi Yong Chuan Fa, que es el método práctico del Tai Chi Chuan estilo Chen. Otro libro que escribió también fue el Chen Shi Tai Chi Chuan, ¿ya? El Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? Esto es del, del club del ejército de Jinan. ¿Ya? Eso es. Y bueno, acá el maestro Hong tomando nota, escribiendo, se fija, ese libro que está acá, justamente es el que está aquí. ¿Eh? Esa curiosidad, ¿eh? Está muy bonita esa foto. ¿Eh? Y dentro del libro podemos destacar tres partes, o sea, el libro está escrito en distintos idiomas, ¿ya? Uno es como idioma cotidiano, ¿ya? De cómo uno va aplicando los principios, prestando la atención a las secciones superiores, media, inferior, método de mirada, pasos, características de los movimientos, alguna parte sobre la historia de los orígenes del Tai Chi. Hong Joseon consideraba que el Tai Chi no tenía como solamente un creador, ¿ya? Que sí se le atribuye a una persona, pero que pasa de maestro en maestro, de generación en generación, y cada uno va aportando algo al estilo para que vaya como en algunos aspectos evolucionando y en algunos aspectos como retrocediendo también. Entonces era muy crítico en eso el maestro Hong. ¿Ya? Y él escribió, por su alto nivel de literatura, ¿ya? Y un profundo entendimiento de la cultura tradicional china, claro, escribió este Sanzi Jin, que es el canon de los tres caracteres. Él también escribió los 13 artículos del Tai Chi Chuan estilo Chen y los comentarios al Tai Chi Chuan Luen de Wang Song Yue. Bien, entonces tenemos esos tres aspectos. ¿Ya? El Sanzi Jin es un estilo de prosa, ¿ya? Tipo poema de tres caracteres que va describiendo entonces las características del Tai Chi.
Bien, tanto la parte de Tuizhou, de enseñanza, de aprendizaje, va abordando cada uno de los temas el maestro Hong Sen. Entonces, es muy variado el tema del canon de los tres caracteres y nos sirve muchísimo para ir profundizando desde la poesía, ¿ya? Después está los 13 artículos del Taizhi estilo Chen, que son 13 estados desde aborda desde la precisión, la redondez, la agilidad y cada uno de los niveles para ir profundizando en la práctica hasta hacer el movimiento de forma natural, ¿ya? Entonces va poniéndote en ciertos planos donde dice, ya, tienen que serlo muy preciso, pero después te dice, sí, si lo haces muy preciso, va a ser que tu movimiento se entorpezca y para eso, para solucionarlo, está la redondez, ¿ya? Y después te dice, por ejemplo, tienes que hacer el movimiento con espíritu, tienes que poner la intención marcial en la mirada, todo eso, y a su vez, después te dice, pero tiene que tener reserva, ¿ya? Porque si el espíritu es como demasiado exacerbado, va a ser como salvaje, ¿ya? Entonces tiene que ser como reservado también. Entonces la mirada va ajustando y va ajustando la actitud, va poniendo gracia, va poniendo lo meticuloso, ¿ya? Y finalmente pone el más alto nivel que sería la naturalidad, ¿ya? Que eso es también parte de la cultura tradicional china de esto que se llama Tianren, y la unión o armonía del ser humano y la naturaleza. Entonces él, como era estudioso de la cultura china, también aglutina esa naturalidad, ¿ya? Y otro alcance también que hay un dicho que se llama Tao Fa Ziran. Tao Fa Ziran significa que el método taoísta se basa en lo natural, ¿ya? Entonces también lo natural es también como la máxima expresión o la esencia de lo taoísta, ¿ya? Del Tao, ¿bien? Y finalmente tenemos estos comentarios del Tai Chi Chuan Luen de Wang Yue que Hong Yun-sen toma este clásico que ha escrito hace más de 350 años atrás, ¿ya? Se dice que Wang Yue también enseñó a las primeras generaciones de maestros del Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? La gente de Shanxi habla de que Wang Zhongye enseñó a Jian Fa y a Chen Wantian, y después Chen Wantian y Jian Fa empezaron a difundir el Tai Chi estilo Chen. Entonces, hay harta historia, pero como la historia china está muy desfragmentada, está rota, hay que como recabar mucha información, hay dichos populares y hay cosas que son difíciles de comprobar, ¿ya? Entonces, puede que haya pasado, puede que no. Pero bueno, Wang Songyue es proveniente de la región más antigua de China, de Shanxi, donde tiene más de 5.000 años de historia. Entonces, por ende, también viene de una provincia que se caracteriza por la historia y la cultura. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos este pasaje del canon de los tres caracteres del Sanzejin, de Hong Yun-sen, donde habla de Xuechuan, de estudiar artes marciales, ¿ya? Y esa es como la recomendación de Hong Yun-sen de cómo nosotros tenemos que ir a buscar a alguien para aprender, ¿ya? También tiene un pasaje donde dice cómo enseñar también, ¿ya? Que es bien bonito todo eso, porque deja como una guía clara a las siguientes generaciones. Y bueno, esto en chino suena también bastante bonito. Dice, Yao Ming Li, Qiu Ming Shi, Shi Bu Ming, Wu Zi Di, Shi Jiao Yan, Duo Xiang Ji, Shi Shi Fan, Han Zi Xie, You Gan Qing, Er Li Xing, Duo Ci Kao, Duo Lian Xi, Shi Chi Heng, Shou Gui Ju, Qiu Jin Bu, Mo Xin Ji. Entonces tiene ese ritmo. Dice, para entender se debe buscar un maestro entendido. Si el maestro no entiende, errará el discípulo, ¿ya? Y en el podcast de Kung Fu Hao Cha, de Kung Fu Yuan hablo del maestro y hablo que hay dos tipos de maestros. Uno que se escribe con Ning
de entender y otro que se escribe con min de famoso, ¿ya? Uno puede ser famoso, pero no entiende nada, y otro puede ser no famoso, pero es entendido, ¿ya? Y el mejor de los casos es que es famoso y entendido, ¿ya? El tema es que el famoso siempre va a estar ocupado y no va a tener mucho tiempo para enseñar. Bien, después dice, las palabras y enseñanzas del maestro, recordarlas todas con detalles. Las demostraciones del maestro, mirarlas con minuciosidad. Bien, por medio de la sensibilidad y la razón, reflexionar mucho, practicar mucho, seguir perseverando, ajustarse a las normas y si se busca avanzar, no apresurarse. ¿Eh? Eso es como la actitud que tenemos que tener al aprendizaje. Y sigue, dice, sin darse cuenta, el esfuerzo rendirá sus frutos. También necesitamos tener buenos amigos, compañeros de práctica que puedan ayudarse mutuamente, experimentando mucho, comentando detalladamente lo correcto e incorrecto, todo se hace completamente claro. Bien, entonces esas son como las actitudes que uno como estudiante tiene que tener y en mi experiencia sí, mis compañeros de práctica fueron clave porque ellos me decían, mira, no, este movimiento después voy a tener que hacer, por ejemplo, este movimiento, ya me decían, ya, hace este movimiento, esto es como al final, pero te lo anticipo para que lo practiques. Y yo decía, ya, gracias. Entonces, es muy bueno tener esos compañeros que te van mostrando algunos spoilers, por así decirlo, que te van adelantando un poquito el camino. ¿Ya? Y te van ayudando porque uno también de repente siente que se queda estancado o no sabe qué entrenar y el consejo también de un compañero es esencial. ¿Bien? Por otra parte, tenemos aquí un extracto de los 13 artículos del Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? Donde el primero de ellos, de los 13, se llama Tuan Yen, que es precisión. Y esta precisión, ¿qué dice? Dice, bueno, en chino, escuchen una vez, dice, Quan Sui Xiao Ji, Nen Xiang Shen Ti, Yan Shen Bu Shou, Hui Ju Mo Shi, Dong Jing Kai He, Gan Rou Qu Chi, Luo Xuan Xie Tiao, Dui Li Tong Yi. ¿Eh? También su prosa, su ritmo, es bonito escucharlo también, eso. Y bueno, mi maestro también me compartió esa frase y yo la escuché y inmediatamente me puse a estudiar, a traducir y es muy bonito eso. ¿Y qué dice? Dice, aunque se tenga poca habilidad en el Chuan, su práctica permite fortalecer el cuerpo. ¿Ya? Quiere decir que si bien el Tai Chi no es una actividad de alto impacto, permite fortalecer, tanto mentalmente como físicamente. Después dice, mirada, cuerpo, pasos, manos. Ninguno obvia las reglas. O sea, cada uno de ellos, cada uno de estos espacios tenemos que irlo desarrollando de forma unísona, ¿ya? En conjunto, o también de forma separada, ya como en la mirada, en este movimiento, qué movimiento tiene el cuerpo, si mueve de izquierda, a derecha, los tipos de pasos, si es Kung Fu, Ma Pu, Pan Ma Pu, Se Ma Pu, ¿ya? Todos los tipos de pasos súper claros. Y las manos, si está haciendo Wei Chan, enrolla hacia afuera, Li Chan, enrolla hacia adentro, si está haciendo Chen Shou Yuan, círculo positivo, Fan Shou Yuan, negativo, ¿ya? Doble positivo, adelante, atrás, ¿ya? Todo eso tiene que estar muy claro, ¿ya? Después dice Dong Jing Kai He, ¿ya? Movimiento y quietud, apertura y cierre, duro, suave, curva y recta, ¿bien? Entonces, claro que tenemos que tener ese equilibrio entre estas dos realidades que se ponen, pero que a la vez se complementan, ¿ya? Cómo podemos movernos y estar en calma, podemos también abrir y cerrar ya el cuerpo, la cadera, también podemos manejar nuestra fuerza a través de la suavidad, de la firmeza, y podemos hacer movimientos que sean como rectos, pero que también tengan dentro de la recta esa curva, ¿ya? Entonces es muy propio del espiral esa característica. Después dice, luego dice, se coordinan en formas helicoidales que se oponen y se complementan. Entonces tenemos esas dos formas, esa forma de coordinar, ¿ya? Que se va oponiendo y se va complementando. Entonces uno va haciendo ese movimiento, el cuerpo gira en dirección opuesta y va complementando entonces nuestro movimiento de manos y eso también se va haciendo con las piernas y vamos moviendo entonces en este movimiento universal que es el espiral o el
movimiento helicoidal. Bien. Y acá tenemos un extracto del comentario de Hong Yun-san sobre el Tai Chi Chuan Luen de Wang Sun Yue. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es idioma antiguo, por lo cual es distinto al idioma moderno. Bueno, lo que hizo Hong Yun-san, esto y el Sansejin son lenguajes que sintetizan mucha información, como que está sipiada. ¿Ya? Entonces, luego se va expandiendo. Y aprender estas cosas en chino es muy enriquecedor porque uno aprende una frase y puede hablar un montón de ellas. Entonces, a mí me encanta aprender estos proverbios porque desde una frase de 4 caracteres puedo dictar una clase entera. Entonces, por ejemplo, dice este Tongqing Kai He, ya, ¿qué es Tong? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es quietud? ¿Qué es abrir? ¿Qué es cerrar? ¿Ya? Y eso lo podemos poner tanto en el plano físico, mental, en el movimiento, y podemos hablar muchísimo de cada una de estas características. Y en el Tratado de Watson Yue también no es la excepción. Por ejemplo, acá dice, soy bien Hua Wan Duan, que dice, aunque hay una mirada de variaciones, dice, Arli, Wei y Quan, ¿ya? Solo un principio prevalece. ¿Ya? A veces estas cosas como que van diciendo pistas, pero lo que hace Hong Yusen es como tomar el conocimiento y por su gran nivel de entendimiento hacia la cultura y hacia los clásicos, él va como descomprimiendo este conocimiento y va sacando mucho más información. Entonces, en resumen, ya lo que él dice de esta frase, pues dice, el Tai Chi Chuan se basa en el principio del movimiento helicoidal, que se deriva de la doctrina del Yin y Yang. Durante el combate es crucial adaptarse a los movimientos del oponente, manteniendo los ojos fijos en él y ajustando la dirección de los movimientos para responder adecuadamente. La precisión en cada movimiento es vital. Comprender la teoría esencial es importante, pero dominar el uso práctico del método es fundamental. ¿Ya? Entonces, te dice acá que hay una mirada de variaciones y Hong Yun-san dice que hacia esa mirada de variaciones nosotros tenemos que ir adaptándonos tanto en nuestros movimientos como en los movimientos del oponente. Entonces considera ambas partes. Y también dice que el principio, solo un principio prevalece, y eso habla de la teoría. ¿Ya? Entonces, entender la teoría dice que es esencial. ¿Ya? Pero también llevar esa teoría, que no es una teoría, no es papel muerto, sino que eso se puede llevar al cuerpo, a la práctica, a la aplicación, eso es fundamental. ¿Ya? Cuando nosotros podemos conectar esta teoría con la práctica, ahí inmediatamente estamos teniendo ya la metodología. Y eso es el enfoque y la contribución finalmente que el maestro Hong hace al Tai Chi Chuan. Y creo, en mi opinión, que su escritura y su legado de su libro es hoy en día un clásico que va a pasar a la historia porque escribía, según muchos de mis compañeros de práctica y gente que conoció a Maestro Hong, el nivel de escritura de hacer esto no lo puede hacer cualquier chino. O sea, no es como llegar a escribirlo, sino que tiene que tener un alto nivel de la literatura, de la cultura, ¿ya? Y de la gramática, bueno, para poder como sintetizar la práctica en palabras poéticas. Entonces es como muy único su legado. Entonces yo creo que, no sé si lo podría hacer yo algún día, ahora más fácil quizá con el ChatGPT, pero, pero está complicado. Es un alto estándar, dejó la vara muy alta ahí el maestro Fong. Bien, y aquí tenemos parte del linaje. Ya si hablamos un poquito del linaje, tenemos por ejemplo acá, bueno, antes este personaje es Chen Wantien, ya la novena generación de el Tai Chi Chuan estilo Chen, y antes viene Chen Pu, ya. Y acá, por ejemplo, tenemos uno de los discípulos que se llama Fa, ¿ya? Pero se dice que Fa venía con Chen Fa Ke,
Y bueno, Tianfa no tiene apellido Chen, por si acaso. ¿Ya? Eso es una particularidad igual importante. Y de acá se van derivando algunas líneas, no vamos a hablar de todos los personajes, obviamente, pero claro, lo que nos convoca acá es Chen Fake, ¿ya? Que sería la séptima generación, la generación 17, ¿ya? Y él tiene sus discípulos, donde están acá, claro, su hija, Chen Yuxia, está Chen Zhaopei, por ejemplo, Chen Zhaoxu, Chen Zhaohui también, ¿bien? Y claro, Chen Zhaoxu. Y está obviamente también Fen Zhexian, Hong Junsan, ¿bien? Entonces, si se fijan ahí la línea, el linaje ahí es un linaje ininterrumpido desde Chen Wantian. Las personas que están antes de Chen Wantian, que son la octava y la séptima y ahí hasta Chen Pu, eh, son parte del clan, ¿no? Del clan de los Chen, pero no es parte como de la contribución al estilo eh, del Tai Chi Chuan, ¿ya? Que antes, en esa época, se llamaba el Tong Pei Chuan, se llamaba Tong Pei Chuan, o también se llamaba Mian Chuan, boxeo de algodón, ¿ya? Y Tong Pei era como de conectar la espalda, ¿ya? Como enlazar y hacer fluir la espalda, entonces, como era el estilo ese. Y antiguamente no eran dos formas como la Ilu Arlu, sino que eran 7 a 5 formas, donde eran unas particularmente lentas y la otra eran particularmente rápidas. Y de ahí eh, una persona que se llama Chen Youpeng, que él sintetiza entonces la rutina en dos, ¿bien? En Ilu y Arlu. Bien, y bueno, acá tenemos de Hong Yun-san, tenemos algunos de los discípulos, por ejemplo, alguien que ha ayudado mucho al maestro Li, a mi maestro, se llama Han Pao Li, Han Pao Li. También está, por ejemplo, Li Yanjiu, que es ahora el guardián del estilo. Eh, y bueno, hay otros maestros más que están acá destacados. Liu Wei Kuo también, Wang Quan, Mon Xianping, ya también varios, pero aquí ya fallecieron ya. El maestro Lien Zhou se mantiene todavía, así que ahí vamos a ver un poquito de eso. Entonces aquí tenemos los representantes de hoy, algunos de ellos, no son todos, obviamente, aquí puse algunos de los que conozco más, hay obviamente más representantes que todavía están vivos del maestro Hong. Y bueno, Hong Yun-sen es la 18ª generación del Tai Chi Chuan estilo Chen, 19ª y aquí son la 19ª del Chen Tai Chi y segunda generación del Hong Tai Chi Chuan, ¿ya? Se dice que es la primera y la segunda serían todos estos maestros, ¿ya? Que partimos por uno de los más importantes en este momento, que es el maestro Li Enjo, que es el maestro que, por así decirlo, la máxima autoridad del estilo Hong, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué es la máxima autoridad del estilo Hong si hay más discípulos, por ejemplo, Liu Shandai, que también tienen más edad que Li Enjo? Básicamente es porque Hong Johnson en los últimos años de vida fue mantenido por sus discípulos, ¿ya? Se hicieron cargo de él solamente sus discípulos y su familia no tuvo mucho contacto con él, ¿ya? De hecho, Hong Johnson tuvo 6 hijos y los 6 hijos no se ocuparon de su papá, ¿ya? En, otra, otro día le cuento la historia de por qué pasó eso. Y la familia de Hong, la familia directa, el linaje sanguíneo, le pide al maestro Lien Yo, le dice, ninguno de nosotros, los hijos de él, aprendió el estilo Hong, ni nada de Tai Chi, entonces no podemos llevar como el abanderado nosotros. Entonces necesitamos a alguien de ustedes que se haga cargo de esto y bueno, le pidieron al maestro Lien Yo que hiciera y por el maestro Lien Yo, yo creo que eh, por la fama que tiene el maestro Lien Yo, por el carácter que tiene, el, la capacidad también de reunir a todos los otros discípulos de Hong. Entonces, el maestro Lien yo creo que fue como la mejor elección que pudieron hacer, porque él, claro, respeta mucho a su maestro, y él es el que convoca a muchos de los maestros que ven acá, ¿ya?
hay algunos que funcionan por separado, pero Lien Yo sí convoca, por ejemplo, a muchos de los que están aquí y ha ayudado muchísimo tanto al estilo, a la difusión y como hacia los demás a organizar torneos. Por ejemplo, yo participé en el primero y segundo torneo del estilo Hong, o sea, solamente practicantes del estilo Hong participaban, no había otro estilo de Tai Chi que no fuera Hong y habían, no sé, más de 500 personas participando. Y eso ha ido creciendo y el maestro Lien Joel que hace esos torneos. ¿Ve? El maestro Lien Joel entonces, él, ¿qué es lo que hace? Recopila toda la enseñanza del maestro Hong, que es principalmente la forma Ilu Chuan, la forma Arlu Paotui, y también el empuje de mano Tui Shou, que es el tradicional. Y adicional a eso, el maestro Lien Yo, al igual que otros maestros como Sai Shen Ye, aprende las rutinas de armas de la hija de Chen Fake, de Chen Yuxia. Chen Yuxia viaja a Jinan y también hubieron discípulos de Hong como Sai Shen Ye que fueron a Beijing y aprendieron directamente con Chen Yuxia las rutinas de espada y de sable. Entonces, Lien Yo recopiló esa rutina y hizo una contribución en modificarla para adaptarla también a los tiempos de ahora, donde se hacen más presentaciones, competencias. Entonces, porque la rutina antigua tenían poquitos movimientos, como 13 movimientos. ¿Ya? No eran muy largas que digamos, no eran más de 20 movimientos. Entonces, ahora las rutinas que tenemos son de más de 50 movimientos. Entonces, eso también el maestro Lien Yo lo realizó. Por otra parte, él creó los 8 métodos de regulación de la respiración, la forma de enrollo de seda de 8 movimientos, también la creó él, y la forma de 24 movimientos de Hong Tai Chi. ¿Ya? Y Lien Yo entonces como que crea un sistema dentro de lo metódico que dejó Hong Yusan, crea como otro sistema de enseñanza donde tiene los elementos básicos, forma más sencilla, porque la ILU, que son 81 movimientos, aprenderla requiere mucho tiempo. Entonces, por eso se creó la 8 y la 24 con menos cantidad de movimientos y más fácil para la difusión, para que la gente fuera aprendiendo en China y fuera avanzando mucho más, como que tuviera esa sensación de logro más inmediata que esperar tanto tiempo para aprender la rutina completa. ¿Ve? Después está mi maestro, el maestro Li Shufang, ya lo pongo de los segundos ahí, es mi maestro. Y bueno, yo personalmente aprendí con mi maestro la Ilu y la Arlu y el Tui Shou tradicional. Y el maestro Lien Yo me enseñó la espada y el sable y la forma 8-24 y el sistema de respiración de 8 movimientos. Entonces, tiene más cosas Lien Yo, sí, pero yo aprendí esa y esas son las que difundo hoy en día. Ya, el maestro Li Shufang aprendió principalmente antes estilo Shaolin, ¿ya? Se llama Lohan Hantui, como el estilo Lohan, y también otro estilo que se llama Mai Fu Hui, dos estilos así tradicionales, y luego después aprendió con el maestro Hong a través de su antiguo maestro que le presentó al maestro Hong para que aprendiera. Y él fue el último discípulo más joven del maestro Hong, el que cerró la puerta, estando el maestro Hong Jun-san en vida. ¿Ya? Luego después viene el maestro Tsai Shen-ye, que también es muy cercano a mí. ¿Ya? De hecho, en el último viaje a China, que fue el año pasado en febrero, hablé una mañana entera con él y me contó muchas historias muy personales del maestro Hong, de su vida y de algunas anécdotas. Y yo hice una grabación ahí, he estado transcribiendo un poquito de la entrevista, por así decirle, que le hice. Y bueno, maestro Sánchez, a hablar un poquito de él. Él es médico de medicina tradicional china, también hace el estilo Xing Yi Chan, ¿ya? Al igual que yo, pero no del mismo linaje que yo.
y hace también el Hong Tai Chi. Entonces es una persona muy completa y ahora se está dedicando principalmente a la medicina china. También está el maestro, y bueno, ellos tres viven en China, ¿ya? Al igual que Liu Xiwen. Después del maestro Tong Yuxin, también uno de los más esforzados, lejos el que tenía el mejor Kung Fu, porque entrenaba hasta 80 veces la rutina diaria. Entonces entrenaba la Ilu, Alu, 80 veces. Entonces tiene el Kung Fu lo tiene ahí como súper desarrollado. Bien, y vive en la provincia de Suzhou, que está al sur de Shandong, ¿ya? Luego después tenemos el maestro Liu Weiquo, el maestro Liu Weiquo que vive en la ciudad de Tai'an, ¿ya? A los pies de la gran montaña del monte sagrado que se llama Taishan, ¿ya? El maestro Liu Weiquo, yo fui a visitarlo también con estos tres maestros, ¿ya? Y compartimos una ceremonia de discipulado, yo fui testigo ahí de cuando tomó a sus discípulos, estuvo con su señora, hizo esa ceremonia, y el maestro Liu Weiquo está difundiendo el estilo en esa provincia, en esa ciudad de Shantung, ¿ya? Liu Chande, uno también de los más destacados discípulos de Hong Yun-san, que se caracteriza por, le encanta hacer aplicaciones, chinnar, agarre, tirar a la gente al suelo, reírse y pasarla bien en el sur de la ciudad de Jinan, ¿ya? Le encanta hacer como chinnar. Y su hijo también ha pasado como la herencia a su hijo ahora, y su hijo está como también llevando el legado a su padre, recibiendo nuevos discípulos. Liu Sende enseña todavía, todavía hay registros de que él sigue activo, practicando, enseñando, difundiendo, y es uno también de los destacados, ¿ya? Bueno, hay gente de su linaje acá en Chile. Está Claudio Rodríguez, que él aprendió con un discípulo de Liu Chunde que se llama Xue Bin, ¿ya? Pero en la ciudad de Nanjing, ¿ya? Entonces Liu Chunde también tiene su forma aparte, tiene una forma de cuarenta y tantos movimientos, tiene otras rutinas también que él creó, ¿ya? No sé mucho de eso porque yo nunca lo vi en persona, porque en esos años que yo estuve, hubieron alguna diferencia entre Lien Yo y Sufan, y son todos de carácter fuerte, entonces eh, hubieron diferencias, pero ya después cuando me regresé, vi que se juntaron, así que como que se han resuelto esas cosas como rencillas personales, ¿ya? Alguien que fue a visitar el año pasado a Liu Xiwen, que es una de las únicas discípulas del maestro Hong Yusen, que se ha encargado de recopilar textos, fotografías, documentos, escritos, etcétera. Y ella es la mayor difusora y la que recopila la mayor cantidad de documentos de su maestro, y la que está haciendo constantemente difusión de las palabras y enseñanzas de su maestro. Entonces es una persona hermosa. Fui a su casa a tomarme un té, compartimos historias también, me regaló sus libros, y yo he ido traduciendo en el blog de nuestra página web, usu.cl, muchos de sus pasajes del libro, historias del maestro Hong, que son bastante bonitas, y vale la pena conocer también a la maestra. Y otro maestro que también no conozco en persona, pero sé que es uno de los destacados también, se llama Zhang Lian, que es una persona que vive en las costas de la provincia de Shandong. Todo esto viven en Shandong, a excepción de Tongyusin, pero se mueven muchísimo cerca de la provincia. Igual la provincia es súper gigante, 100 millones de habitantes, así que mucha gente. Y Zhang Lian también es uno de los discípulos destacados. Él también tiene videotutoriales donde él hace bastón, hace espada, sable, la forma de Lu a Lu, ¿ya? Y los videos están ahí en las redes, en YouTube, parece, ahí lo pueden encontrar. Bien, estos son algunos de los destacados. Están, bueno, otros maestros también. Por ejemplo, está también Chen Ronghua también, que también
discípulo de Hong, ya que fue como posterior a su muerte, que se reconoció como discípulo, también adquirió las representaciones y empezó a difundir. ¿Ya? Ha creado su propio método actualmente en Renunhua, pero en, en esencia va difundiendo algo similar también a lo que Hong compartió. Así que también es uno de los difusores y muchas personas también llegan a conocer a Hong Yunsen por sus discípulos. Así que también es igual importante. Y Chen Hua también tradujo su libro del chino al inglés. Así que yo también consulté su libro también para hacer la traducción y para difundirlo también. Bien. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se origina este nombre del Hong Taizishuan? ¿Ya? El origen del nombre Taizishuan de la familia Hong. ¿Ya? Esta caligrafía la escribe para la discípula que acabamos de ver, Liu Xiuwen, y para Liu Jun, eh, Jiang Jun creo que se llama, el otro discípulo que falleció ya. Y le dejó esta caligrafía que decía Hong Shi Taiji, está escrita de derecha a izquierda, ya, Hong Shi Taiji, y la firma como Papa Lauren, ya como el abuelo de 88. ¿Ya? Y es como un apodo que se puso Hong a esa edad. ¿Ya? Entretenido eso porque las personas, como los artistas, tienen también su nickname. Entonces, claro, Hong a los 88 tenía ese apodo que le decían Papa Lauren. ¿Ya? Entonces dice, bueno, en el último año el maestro Hong escribió, o sea, el maestro Hong sí, recibió la sugerencia de sus discípulos de cambiar el nombre de este estilo a Hong Shi Tai Chi Chuan, ¿ya? El maestro Hong, lleno de profundo respeto por su maestro, humildemente dijo, soy el viejo estudiante insuficiente de mi maestro, y afirmó, no puedo controlar lo que suceda después de mi muerte, mientras esté vivo, no puedo cambiar el nombre a Tai Chi Chuan de la familia Hong. Antes de su fallecimiento, dejó una caligrafía escrita a mano para sus discípulos Jiang y Liu, titulado Hong Su Taiji, que es esta, ¿ya? Tai Chi Chuan, que se dice Tai Chi Chuan estilo Hong. Eso dice. Y posteriormente a esto, por ejemplo, Lien Yo le puso otro nombre que se llama Hong Pai Tai Chi Chuan, como Tai Chi Chuan de la escuela de Hong, ¿ya? Mi maestro particularmente, el maestro Li Shufeng, decía que no se le cambiara el nombre al estilo Chen, ¿ya? Y que sea Chen. Entonces decía que era Hong Chuan, Chen Shi Tai Chi Chuan, ¿ya? Que era el Tai Chi Chuan estilo Chen, transmitido por Hong Chun. Ya ese es como el nombre, pero después el maestro Lin Yu que dice que es lo mismo, pero como acortado. Y Chen Zhonghua adoptó el nombre que tiene el libro de Hong Chun que se llama Chen Shi Tai Chi Chuan Shi Yun Chuan Fa, el método práctico del Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? Por eso le dice Practical Method, ¿ya? Entonces, tiene varios nombres y entonces tenemos estos cuatro principalmente, ¿ya? Hong Shi Tai Chi Chuan, Hong Pai Tai Chi Chuan, Chen Shi Tai Chi Chuan, Shi Yun Chuan Fa y Hong Chuan Chen Shi Tai Chi Chuan, ¿ya? Entonces son todos esos nombres. Lo particular, yo hoy en día uso el Hong Tai Chi Chuan, ¿ya? Hong Tai Chi Chuan lo pongo así, ¿ya? Hong Tai Chi Chuan, para diferenciar, porque hay tantos estilos Chen y la gente que no conoce esto, que recién va a conocer, o sea, primero no se entera que el Tai Chi Chuan es un nombre genérico y que tiene muchas ramas, muchas familias, muchos maestros, muchos linajes, y que se enseñan Tai Chi de Bután, Tai Chi de Chen Jiagou, Tai Chi de Shaolin, ahora ha salido, entonces hay mucho Tai Chi. Entonces, el de nosotros, en particular del maestro Hong, y por eso hoy yo le he puesto también esa particularidad en español como Hong Tai Chi, ¿ya? Y así lo difundimos para también diferenciarnos de otro estilo de Tai Chi. Pero si tenemos que aclarar qué Tai Chi estamos haciendo, nosotros hacemos Chen Tai Chi, ¿bien? Hacemos Chen Tai Chi, pero como carta de presentación, por así decirlo, es Hong Tai Chi, ¿bien? Pero no podemos negar el linaje, porque eso también como anularía nuestra historia. Entonces es muy importante eso, de apreciar ese linaje, esa cadena de maestros y claro, también
valorar la contribución del maestro Hong, que dentro del Hong Tai Chi, que aquí tenemos las características del Hong Tai Chi, por ejemplo, podemos partir con el uso de la trayectoria en espiral, en rollo de seda, ¿ya? Que se llama Chance, ¿ya? Que eso, por ejemplo, en el Tai Chi Chuan simplificado, se fue eliminando, ¿ya? Se hicieron movimientos planos, hacia adelante, atrás, arriba, abajo, ¿bien? Y le quitaron ese, aparte de las aplicaciones marciales, le quitaron también esa característica del Tai Chi Chuan tradicional, que es el enrolle de seda, ese movimiento espiral. ¿Ven? La decisión de Hong Yun tiene ese principio de rotación, que se llama, en chino se llama Zizhuan, y revolución o traslación, que se llama Gongzhuang, que sería justamente lo que está en esta imagen, donde la Tierra tiene su rotación, ¿ya? Que se llama Zizhuan, y, por ejemplo, la Luna gira alrededor de este eje, que sería la revolución. ¿Ya? En el caso de, claro, del movimiento, cuando nosotros, por ejemplo, giramos la mano, eso es la rotación, y cuando la mano va viajando hacia afuera, esa es la revolución. Entonces tenemos dos rotaciones y dos traslaciones. Entonces una rotación acá, una traslación, rotación, traslación, rotación. ¿Eh? Entonces tenemos esa característica y se utiliza en los movimientos de Hong Yun San. ¿Bien? También dice, se presta atención a la dirección del centro de la mano y a la punta del dedo medio. O sea, que la palma va a apuntar hacia una dirección y el dedo medio hacia otra dirección. Generalmente esto no va a ser hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, sino que va a ser hacia siempre la diagonal. ¿Ya? Entonces eso hace que el movimiento sea a 45 grados y que tenga esa espiralidad, ese movimiento espiral. ¿Bien? Después dice, no hay movimiento vacío, ya que todo tiene aplicación marcial, ¿ya? Eso es parte de la característica, como habíamos dicho, de que su maestro Ren Fake había dicho que no hay ningún movimiento que sea vacío, todos los movimientos tienen aplicación. Entonces, cuando hacemos los movimientos en la rutina, por ejemplo, Jing Gan Tao Tui, el movimiento principal, el primer movimiento de la rutina, claro, hacemos eso, y eso es Pong, ¿ya? Rota hacia afuera, eso es Hai, empuja presiona hacia adelante, eso chi, y empuja hacia adelante, eso an, ¿ya? Tenemos esas cuatro aplicaciones como estandarizadas. Además podemos ir extrayendo más como codazo, embestir, ¿ya? Podemos ir extrayendo más aplicaciones desde el mismo movimiento, pero el maestro Hong como fue mostrando todas esas referencias para que pudiéramos conectar, como por ejemplo este tipo de movimiento, ¿ya? A llevar hacia arriba y afuera, como ese movimiento Shae, ¿ya? También dividir o separar, ¿ya? Hacer esa palanca que se llama Lie. Entonces, cada uno de los movimientos va teniendo esos 8 métodos de mano. ¿Bien? Dice, dentro de los estándares de movimiento, por ejemplo, las manos no superan los ojos, ¿ya? Entonces, no estorba la mano la mirada. ¿Ya? Las manos también no bajan del ombligo, entonces eso también hace que la zona de la entrepierna no quede expuesta si bajamos mucho la mano, ¿ya? Y por otra parte que la mano no pasa del centro del cuerpo, entonces si la mano izquierda pasa al lado derecho, ahí nosotros nos cruzamos y eso es desventaja y es un desequilibrio, ¿ya? Entonces por eso siempre las manos, la izquierda atiende al lado izquierdo y la derecha al lado derecho, ¿bien? Tampoco se habla de chi como algo místico y se usa la fuerza física, ¿ya? Pero no la fuerza bruta. Entonces el maestro Hong nunca habló del chi, ¿ya? Como mueve el chi hacia arriba, hacia abajo, mira cómo se mueve el chi, ¿no? Usó un lenguaje muy práctico siempre, y lo cual no daba espacio para esta misticidad, ¿ya? Entonces, no hay el chi, claro, si podemos decir si existe, sí, sí existe, pero no hay que atenderlo mucho y no darle mucha importancia, porque uno se pierde en la búsqueda del chi, y eso también, como dice mi maestro, corrompe el chi, ¿ya? Entonces, el chi se deja de lado y se va practicando, entonces eso se va puliendo, ¿eh?
y por otra parte se usa la fuerza, pero no una fuerza bruta, sino que una fuerza técnica que tiene mucho más sentido, y esa fuerza se utiliza a través del espiral, ¿ya? El espiral es la forma como nosotros ejercemos la fuerza, ¿ya? Que no es una fuerza lineal, sino que una fuerza espiral. Y el estilo, además de los 8 métodos de mano, el maestro Hong eh, puso también 8 métodos de pierna. Entonces, extrajo 8 movimientos, por ejemplo, patear con la planta del pie, con la punta, con el canto del pie, con la planta entera, pisando el pie por fuera del pie del oponente, por dentro del pie del oponente. Entonces lo fui metodizando de esa forma, y barrer también con el pie, ¿ya? Barreo como posterior y anterior, ¿ves? Y va entonces dándole más características y más especificación al Tai Chi. ¿Bien? Dice, los dedos de la mano cumplen una función. O sea que cuando hacemos los movimientos no es como la mano fija, sino que los dedos también tienen movilidad y van ejerciendo una fuerza, lo cual también se pasa a lo que es la aplicación. Entonces, aplicar con los dedos también es parte del sistema. Y el sistema se prioriza la rotación, no se pivota. Entonces no estamos moviéndonos en pivot de un lado hacia otro, sino que nosotros nos vamos a ir rotando, ¿eh? No vamos a pasar de un lado hacia otro, sino que vamos a ir rotando. ¿Bien? Bueno, algunas de las traducciones al español, traducciones que son de mi autoría, por ejemplo, este libro que se llama El método práctico del Tai Chi Chuan estilo Chen, ¿ya? Es la traducción directa del chino al español. No está completo porque el libro es muy extenso también. Tiene la forma Ilu, Arlu, el Tui Shou, y yo solamente como tomé la parte teórica, ¿ya? Falta todavía traducir la parte práctica y algunas cosas como pregunta y respuesta, algunas características de los movimientos. Por ejemplo, está clasificado en 20 tipos de movimientos el Tai Chi, entonces hay mucha más información que se puede traducir, pero por tema de tiempo y para que no saliera un libro tan extenso, traduje solamente una parte que trae el origen del estilo, historia del desarrollo y teoría marcial, ¿ya? Entonces, tienen como la parte más densa, por así decirlo, del libro, pero el libro de Hong es bastante complejo, ¿ya? No es como una lectura liviana, por así decirlo, ¿ya? Y después tenemos el Hong Tai Chuan, ¿ya? Es el libro que yo creé en base a las enseñanzas de mi maestro y el maestro Lin Yo. Eh, Finalmente paso como los conceptos esenciales, los fundamentos, ¿ya? De qué es Tai Chi, qué es Tai Chi Chuan, qué es la cultura del Tai Chi, cuáles son los elementos base, los tipos de movimientos, la descripción del círculo positivo, negativo, el movimiento de la cintura, las direcciones, los 8 métodos de respiración del maestro Lien Yo y la rutina de 8 movimientos del estilo de Hong Jun San, o sea, que creó el maestro Lien Yo, ¿ya? Entonces esos elementos básicos como para partir para una persona que no sabe absolutamente nada de Tai Chi y quiere introducirse al Tai Chi, particularmente del estilo Hong. Ahí está disponible esos 2 libros. Entonces, uno para principiantes y otro para intermedio avanzado. Pero la recomendación del maestro Hong siempre es como leer primero y luego después, a través de la lectura, se va entendiendo la práctica. ¿Bien? Bueno, y finalmente cerré con una frase que caracterizó mucho al maestro Hong y su legado, que se llama Sampu y Wu, y que significa los 3 no y el un sin, ¿ya? Que sería sin miedo, sin preocupaciones, sin enfadarse y vivir sin remordimiento, ¿ya? Que ese es como el espíritu de Hong, que tuvo una vida muy difícil, que pasó de tener mucha abundancia a pobreza,
pero toda su vida compartió las enseñanzas de su maestro, dejó un legado tremendo que hoy tengo el honor de poder representar y tanto en Chile como a nivel internacional y poderlo difundir también, no solamente en la enseñanza del estilo marcial, sino que también en su esencia, en sus tradiciones. Entonces, creo que es muy importante esto que estoy haciendo, que es hablar del maestro Hong. De hecho, le mandé esta presentación a la maestra Liu Xiuben, que es la discípula del maestro Hong, y me felicitó por ese trabajo que estoy haciendo. Me dice que las personas que investigan y desarrollan y estudian de las cosas de Hong, eh, se puede decir que están como dentro de la casa de Hong, ya como que ya son ya son de la familia, por así decirlo. Como un dicho como para reafirmarme que estoy así con ellos. ¿Ya? Entonces igual es muy bonito eso y yo voy a seguir obviamente difundiendo toda la enseñanza de tanto la práctica del maestro Hong como su espíritu. ¿Ya? Él era muy crítico con lo que era lo bueno, lo malo, y tenía una visión muy clara de lo que era el Tai Chi y de cómo era la difusión. Entonces, yo aprendiendo de ese ejemplo, también he tratado de siempre llevar las cosas de forma clara. A veces mis mensajes son bastante críticos, pero es la crítica para reflexionar, que es la misma crítica que hacía Hong, que era para apuntar a la reflexión, a que la gente se cuestionara lo que estaba haciendo y pudiera estudiar y crecer en su práctica de Tai Chi y en su teoría también. Entonces, esa es como la visión de Hong Yun-Sen y es también lo que yo transmito hoy por hoy a través de la escuela Longhuen. Así que le agradezco, muchas gracias. Esa está la presentación, espero que le haya gustado. Sí, sí, Tatiana.